¿Qué pasa cuando una especie se vuelve consciente de sí misma? No cuando simplemente vive, sino cuando se observa viviendo. Ahí empieza todo. La autoconciencia suele presentarse como el mayor logro de la humanidad. La capacidad de pensar sobre lo que pensamos, de imaginar el futuro, de preguntarnos quiénes somos, de buscar sentido. Pero hay algo que casi no se dice. Ese don también es una carga, porque la misma mente que puede crear arte, ciencia o filosofía, también es la que puede anticipar el dolor, imaginar la pérdida y obsesionarse con lo que no puede controlar. Y ahí aparece la paradoja. Cuanto más consciente sos, más difícil puede volverse simplemente estar en paz. Hay algo inquietante en esto, porque no es solo que tengas pensamientos, es que podés observarlos, podés mirarte desde afuera, podés cuestionarte, podés dudar de vos mismo. Y eso cambia completamente la experiencia de vivir. El efecto observador. En física, observar un fenómeno puede modificarlo, pero en la mente humana pasa algo todavía más profundo. Cuando empezás a observar lo que sentís, lo transformás. Un miedo observado ya no es el mismo miedo. Una emoción analizada pierde espontaneidad. Un impulso cuestionado se debilita. Y entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto sos auténtico? ¿Y hasta qué punto sos una versión editada de vos mismo? El problema de la memoria. Creemos que recordamos el pasado, pero en realidad, lo reconstruimos. Cada vez que recordás algo, lo modificás, lo reinterpretás, lo adaptás a quién sos hoy. Tu historia no es fija, es un relato en constante cambio. Entonces, ¿quién sos realmente? ¿El que vivió esos momentos? ¿O el que los está reinterpretando ahora? La trampa de la recursividad. Pensar sobre lo que pensás, y después pensar sobre ese pensamiento, y después analizar por qué lo analizaste. Es un bucle, y puede volverse infinito. Tu mente no tiene un botón de apagado natural. Puede girar sobre sí misma durante horas, días, años, sobreanalizando, reprocesando, recreando escenarios. Y ahí aparece otra pregunta. ¿Tu mente te está ayudando o te está atrapando? La paradoja de la confianza. Para actuar, necesitas seguridad. Pero para pensar profundamente, necesitas dudar. Cuanto más cuestionas, más ves las grietas. Cuanto más entendés, más incertidumbre aparece. Entonces, es mejor saber más, o vivir con certezas más simples, porque hay personas que no se cuestionan tanto, y parecen vivir con más tranquilidad. Y otras que entienden más, pero cargan con más ansiedad. La prisión narrativa. Tu mente necesita una historia, un sentido, un porqué, y lo crea. Arma un relato sobre quién sos, sobre lo que te pasó, sobre hacia dónde vas, pero ese relato también te limita, porque empezás a actuar en función de esa historia. Yo soy así, a mí siempre me pasa esto, no puedo cambiar, y sin darte cuenta, quedas atrapado en un personaje. Ahora frena, y pregúntate, ¿cuántas cosas que crees sobre vos son realmente ciertas? ¿Y cuántas son solo historias repetidas? La arquitectura de las decisiones. Pensamos que elegimos libremente, pero la mayoría de nuestras decisiones están condicionadas por el contexto, por el lenguaje, por cómo se presentan las opciones. Incluso pequeñas variaciones cambian lo que elegís. Entonces, ¿elegís vos o elegís dentro de un sistema que ya te está guiando? Comparación cultural. No todas las culturas viven la autoconciencia de la misma forma. Algunas fomentan la introspección constante, otras priorizan la acción, la comunidad, el presente. Algunas buscan sentido individual, otras disuelven el yo en algo más grande. Y esto cambia todo, porque lo que para vos es una crisis existencial, para otra cultura puede no existir. Entonces, ¿tus conflictos son realmente tuyos? ¿O son el resultado del entorno en el que aprendiste a pensar? Y ahora llegamos a algo todavía más profundo. El olvido. Olvidar no es un error, es una función, es necesario, porque si recordaras absolutamente todo, no podrías vivir. El olvido filtra, simplifica, protege, pero también borra versiones tuyas, borra momentos, borra posibilidades. Entonces, ¿sos todo lo que viviste? ¿O solo lo que recordas? Y acá se cierra el círculo. La autoconciencia te permite entender más, pero también te expone a más preguntas. Te da claridad, pero también incertidumbre. Te da control, pero también ansiedad. Entonces, ¿es un regalo o una carga? La respuesta no es tan simple, porque tal vez no se trata de elegir. Se trata de aprender a convivir con ambas cosas, de usar la conciencia, sin quedar atrapado en ella, de observar, sin paralizarte, de cuestionar, sin perderte. Ahora lleva esto a tu vida. ¿Cuántas veces te sobrepensaste hasta bloquearte? ¿Cuántas decisiones postergaste?
¿Qué pasa cuando una especie se vuelve consciente de sí misma? El efecto observador. En física, observar un fenómeno puede modificarlo. Pero en la mente humana pasa algo todavía más profundo. Cuando empezás a observar lo que sentís, lo transformás. Un miedo observado ya no es el mismo miedo. Una emoción analizada pierde espontaneidad. Un impulso cuestionado se debilita. Y entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto sos auténtico? ¿Y hasta qué punto sos una versión editada de vos mismo? El problema de la memoria. Creemos que recordamos el pasado. Pero en realidad, lo reconstruimos. Cada vez que recordás algo, lo modificás. Lo reinterpretás. Lo adaptás a quien sos hoy. Tu historia no es fija. Es un relato en constante cambio. Entonces, ¿quién sos realmente? ¿El que vivió esos momentos? ¿O el que los está reinterpretando ahora? La trampa de la recursividad. Pensar sobre lo que pensás. Y después pensar sobre ese pensamiento. Y después analizar por qué lo analizaste. Es un bucle, y puede volverse infinito. Tu mente no tiene un botón de apagado natural. Puede girar sobre sí misma durante horas, días, años, sobreanalizando, reprocesando, recreando escenarios. Y ahí aparece otra pregunta. ¿Tu mente te está ayudando? ¿O te está atrapando? La paradoja de la confianza. Para actuar, necesitas seguridad. Pero para pensar profundamente, necesitas dudar. Cuanto más cuestionas, más ves las grietas. Cuanto más entendés, más incertidumbre aparece. Entonces, es mejor saber más, o vivir con certezas más simples. Porque hay personas que no se cuestionan tanto, y parecen vivir con más tranquilidad. Y otras que entienden más, pero cargan con más ansiedad. La prisión narrativa. Tu mente necesita una historia, un sentido, un por qué, y lo crea. Arma un relato sobre quién sos, sobre lo que te pasó, sobre hacia dónde vas. Pero ese relato también te limita, porque empezás a actuar en función de esa historia. Yo soy así, a mí siempre me pasa esto. No puedo cambiar, y sin darte cuenta, quedas atrapado en un personaje. Ahora frena, y pregúntate, ¿cuántas cosas que crees sobre vos son realmente ciertas? ¿Y cuántas son solo historias repetidas? La arquitectura de las decisiones. Pensamos que elegimos libremente, pero la mayoría de nuestras decisiones están condicionadas por el contexto, por el lenguaje, por cómo se presentan las opciones. Incluso pequeñas variaciones cambian lo que elegís. Entonces, ¿elegís vos, o elegís dentro de un sistema que ya te está guiando? Comparación cultural. No todas las culturas viven la autoconciencia de la misma forma. Algunas fomentan la introspección constante. Otras priorizan la acción, la comunidad, el presente. Algunas buscan sentido individual. Otras disuelven el yo en algo más grande. Y esto cambia todo, porque lo que para vos es una crisis existencial, para otra cultura puede no existir. Entonces, ¿tus conflictos son realmente tuyos? ¿O son el resultado del entorno en el que aprendiste a pensar? Y ahora llegamos a algo todavía más profundo. El olvido. Olvidar no es un error. Es una función. Es necesario. Porque si recordaras absolutamente todo, no podrías vivir. El olvido filtra, simplifica, protege, pero también borra. Borra versiones tuyas. Borra momentos. Borra posibilidades. Entonces, ¿sos todo lo que viviste? ¿O solo lo que recordas? Y acá se cierra el círculo. La autoconciencia te permite entender más, pero también te expone a más preguntas. Te da claridad, pero también incertidumbre. Te da control, pero también ansiedad. Entonces, ¿es un regalo o una carga? La respuesta no es tan simple, porque tal vez no se trata de elegir. Se trata de aprender a convivir con ambas cosas, de usar la conciencia, sin quedar atrapado en ella, de observar, sin paralizarte, de cuestionar, sin perderte. Ahora lleva esto a tu vida. ¿Cuántas veces te sobrepensaste hasta bloquearte? ¿Cuántas decisiones postergaste por analizar demasiado? ¿Cuántas historias sobre vos mismo repetís, sin cuestionarlas? Y más importante aún, ¿qué pasaría si pudieras observar tu mente, sin identificarte completamente con ella? Tal vez no sos tus pensamientos. Tal vez sos el espacio donde esos pensamientos aparecen. Y si eso es así, entonces hay algo en vos que no está atrapado. Algo que puede mirar, sin quedar preso. La autoconciencia no tiene que ser una jaula. Puede ser una herramienta, pero solo si dejas de usarla contra vos. Y ahora te dejo con esto. No para que lo entiendas rápido, sino para que lo dejes trabajando. Si pudieras soltar por un momento la necesidad de entender todo, ¿qué cambiaría en tu forma de vivir? Tal vez el problema no es que pensás demasiado. Tal vez es que nunca te enseñaron a parar. Y en ese espacio, puede empezar algo distinto. ¿Qué pasa cuando una especie se vuelve consciente de sí misma? El efecto observador. En física,
observar un fenómeno puede modificarlo. Pero en la mente humana pasa algo todavía más profundo. Cuando empezás a observar lo que sentís, lo transformás. Un miedo observado ya no es el mismo miedo. Una emoción analizada pierde espontaneidad. Un impulso cuestionado se debilita. Y entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto sos auténtico? ¿Y hasta qué punto sos una versión editada de vos mismo? El problema de la memoria. Creemos que recordamos el pasado. Pero en realidad, lo reconstruimos. Cada vez que recordás algo, lo modificás. Lo reinterpretás. Lo adaptás a quién sos hoy. Tu historia no es fija. Es un relato en constante cambio. Entonces, ¿quién sos realmente? ¿El que vivió esos momentos? ¿O el que los está reinterpretando ahora? La trampa de la recursividad. Pensar sobre lo que pensás. Y después pensar sobre ese pensamiento. Y después analizar por qué lo analizaste. Es un bucle, y puede volverse infinito. Tu mente no tiene un botón de apagado natural. Puede girar sobre sí misma durante horas, días, años, sobreanalizando, reprocesando, recreando escenarios. Y ahí aparece otra pregunta. ¿Tu mente te está ayudando? ¿O te está atrapando? La paradoja de la confianza. Para actuar, necesitas seguridad. Pero para pensar profundamente, necesitas dudar. Cuanto más cuestionas, más ves las grietas. Cuanto más entendés, más incertidumbre aparece. Entonces, es mejor saber más, o vivir con certezas más simples. Porque hay personas que no se cuestionan tanto, y parecen vivir con más tranquilidad. Y otras que entienden más, pero cargan con más ansiedad. La prisión narrativa. Tu mente necesita una historia, un sentido, un por qué, y lo crea. Arma un relato sobre quién sos, sobre lo que te pasó, sobre hacia dónde vas. Pero ese relato también te limita, porque empezás a actuar en función de esa historia. Yo soy así, a mí siempre me pasa esto. No puedo cambiar, y sin darte cuenta, quedas atrapado en un personaje. Ahora frena, y pregúntate, ¿cuántas cosas que crees sobre vos son realmente ciertas? ¿Y cuántas son solo historias repetidas? La arquitectura de las decisiones. Pensamos que elegimos libremente, pero la mayoría de nuestras decisiones están condicionadas por el contexto, por el lenguaje, por cómo se presentan las opciones. Incluso pequeñas variaciones cambian lo que elegís. Entonces, ¿elegís vos o elegís dentro de un sistema que ya te está guiando? Comparación cultural. No todas las culturas viven la autoconciencia de la misma forma. Algunas fomentan la introspección constante. Otras priorizan la acción, la comunidad, el presente. Algunas buscan sentido individual. Otras disuelven el yo en algo más grande. Y esto cambia todo, porque lo que para vos es una crisis existencial, para otra cultura puede no existir. Entonces, ¿tus conflictos son realmente tuyos? ¿O son el resultado del entorno en el que aprendiste a pensar? Y ahora llegamos a algo todavía más profundo. El olvido. Olvidar no es un error. Es una función. Es necesario. Porque si recordaras absolutamente todo, no podrías vivir. El olvido filtra, simplifica, protege, pero también borra. Borra versiones tuyas. Borra momentos. Borra posibilidades. Entonces, ¿sos todo lo que viviste? ¿O solo lo que recordas? Y acá se cierra el círculo. La autoconciencia te permite entender más, pero también te expone a más preguntas. Te da claridad, pero también incertidumbre. Te da control, pero también ansiedad. Entonces, ¿es un regalo o una carga? La respuesta no es tan simple, porque tal vez no se trata de elegir. Se trata de aprender a convivir con ambas cosas, de usar la conciencia, sin quedar atrapado en ella, de observar, sin paralizarte, de cuestionar, sin perderte. Ahora lleva esto a tu vida. ¿Cuántas veces te sobrepensaste hasta bloquearte? ¿Cuántas decisiones postergaste por analizar demasiado? ¿Cuántas historias sobre vos mismo repetís, sin cuestionarlas? Y más importante aún, ¿qué pasaría si pudieras observar tu mente, sin identificarte completamente con ella? Tal vez no sos tus pensamientos. Tal vez sos el espacio donde esos pensamientos aparecen. Y si eso es así, entonces hay algo en vos que no está atrapado. Algo que puede mirar, sin quedar preso. La autoconciencia no tiene que ser una jaula. Puede ser una herramienta, pero solo si dejas de usarla contra vos. Y ahora te dejo con esto. No para que lo entiendas rápido, sino para que lo dejes trabajando. Si pudieras soltar por un momento la necesidad de entender todo, ¿qué cambiaría en tu forma de vivir? Tal vez el problema no es que pensás demasiado. Tal vez es que nunca te enseñaron a parar. Y en ese espacio, puede empezar algo distinto. ¿Qué pasa cuando una especie se vuelve consciente de sí misma? El efecto observador. En física, observar un fenómeno puede modificarlo. Pero en la mente humana pasa algo todavía más profundo.
Cuando empezás a observar lo que sentís, lo transformás. Un miedo observado ya no es el mismo miedo. Una emoción analizada pierde espontaneidad. Un impulso cuestionado se debilita. Y entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto sos auténtico? ¿Y hasta qué punto sos una versión editada de vos mismo? El problema de la memoria. Creemos que recordamos el pasado. Pero en realidad, lo reconstruimos. Cada vez que recordás algo, lo modificás. Lo reinterpretás. Lo adaptás a quien sos hoy. Tu historia no es fija. Es un relato en constante cambio. Entonces, ¿quién sos realmente? ¿El que vivió esos momentos? ¿O el que los está reinterpretando ahora? La trampa de la recursividad. Pensar sobre lo que pensás. Y después pensar sobre ese pensamiento. Y después analizar por qué lo analizaste. Es un bucle, y puede volverse infinito. Tu mente no tiene un botón de apagado natural. Puede girar sobre sí misma durante horas, días, años, sobreanalizando, reprocesando, recreando escenarios. Y ahí aparece otra pregunta. ¿Tu mente te está ayudando? ¿O te está atrapando? La paradoja de la confianza. Para actuar, necesitas seguridad. Pero para pensar profundamente, necesitas dudar. Cuanto más cuestionas, más ves las grietas. Cuanto más entendés, más incertidumbre aparece. Entonces, es mejor saber más, o vivir con certezas más simples, porque hay personas que no se cuestionan tanto, y parecen vivir con más tranquilidad. Y otras que entienden más, pero cargan con más ansiedad. La prisión narrativa. Tu mente necesita una historia, un sentido, un por qué, y lo crea. Arma un relato sobre quién sos, sobre lo que te pasó, sobre hacia dónde vas, pero ese relato también te limita, porque empezás a actuar en función de esa historia. Yo soy así, a mí siempre me pasa esto, no puedo cambiar, y sin darte cuenta, quedas atrapado en un personaje. Ahora frena, y pregúntate, ¿cuántas cosas que crees sobre vos son realmente ciertas? ¿Y cuántas son solo historias repetidas? La arquitectura de las decisiones. Pensamos que elegimos libremente, pero la mayoría de nuestras decisiones están condicionadas por el contexto, por el lenguaje, por cómo se presentan las opciones. Incluso pequeñas variaciones cambian lo que elegís. Entonces, ¿elegís vos o elegís dentro de un sistema que ya te está guiando? Comparación cultural. No todas las culturas viven la autoconciencia de la misma forma. Algunas fomentan la introspección constante. Otras priorizan la acción, la comunidad, el presente. Algunas buscan sentido individual. Otras disuelven el yo en algo más grande. Y esto cambia todo, porque lo que para vos es una crisis existencial, para otra cultura puede no existir. Entonces, ¿tus conflictos son realmente tuyos? ¿O son el resultado del entorno en el que aprendiste a pensar? Y ahora llegamos a algo todavía más profundo. El olvido. Olvidar no es un error. Es una función. Es necesario. Porque si recordaras absolutamente todo, no podrías vivir. El olvido filtra, simplifica, protege, pero también borra. Borra versiones tuyas. Borra momentos. Borra posibilidades. Entonces, ¿sos todo lo que viviste? ¿O solo lo que recordás? Y acá se cierra el círculo. La autoconciencia te permite entender más, pero también te expone a más preguntas. Te da claridad, pero también incertidumbre. Te da control, pero también ansiedad. Entonces, ¿es un regalo o una carga? La respuesta no es tan simple, porque tal vez no se trata de elegir. Se trata de aprender a convivir con ambas cosas, de usar la conciencia, sin quedar atrapado en ella, de observar, sin paralizarte, de cuestionar, sin perderte. Ahora lleva esto a tu vida. ¿Cuántas veces te sobrepensaste hasta bloquearte? ¿Cuántas decisiones postergaste por analizar demasiado? ¿Cuántas historias sobre vos mismo repetís, sin cuestionarlas? Y más importante aún, ¿qué pasaría si pudieras observar tu mente, sin identificarte completamente con ella? Tal vez no sos tus pensamientos. Tal vez sos el espacio donde esos pensamientos aparecen. Y si eso es así, entonces hay algo en vos que no está atrapado. Algo que puede mirar, sin quedar preso. La autoconciencia no tiene que ser una jaula. Puede ser una herramienta, pero solo si dejas de usarla contra vos. Y ahora te dejo con esto. No para que lo entiendas rápido, sino para que lo dejes trabajando. Si pudieras soltar por un momento la necesidad de entender todo, ¿qué cambiaría en tu forma de vivir? Tal vez el problema no es que pensás demasiado. Tal vez es que nunca te enseñaron a parar. Y en ese espacio, puede empezar algo distinto. ¿Qué pasa cuando una especie se vuelve consciente de sí misma? El efecto observador. En física, observar un fenómeno puede modificarlo. Pero en la mente humana pasa algo todavía más profundo. Cuando empezás a observar lo que sentís, lo transformás. Un miedo observado ya no es el mismo miedo.
Una emoción analizada pierde espontaneidad. Un impulso cuestionado se debilita. Y entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto sos auténtico? ¿Y hasta qué punto sos una versión editada de vos mismo? El problema de la memoria. Creemos que recordamos el pasado. Pero en realidad, lo reconstruimos. Cada vez que recordas algo, lo modificas. Lo reinterpretas. Lo adaptas a quién sos hoy. Tu historia no es fija. Es un relato en constante cambio. Entonces, ¿quién sos realmente? ¿El que vivió esos momentos? ¿O el que los está reinterpretando ahora? La trampa de la recursividad. Pensar sobre lo que pensás. Y después pensar sobre ese pensamiento. Y después analizar por qué lo analizaste. Es un bucle, y puede volverse infinito. Tu mente no tiene un botón de apagado natural. Puede girar sobre sí misma durante horas, días, años, sobreanalizando, reprocesando, recreando escenarios. Y ahí aparece otra pregunta. ¿Tu mente te está ayudando? ¿O te está atrapando? La paradoja de la confianza. Para actuar, necesitas seguridad. Pero para pensar profundamente, necesitas dudar. Cuanto más cuestionas, más ves las grietas. Cuanto más entendés, más incertidumbre aparece. Entonces, es mejor saber más, o vivir con certezas más simples. Porque hay personas que no se cuestionan tanto, y parecen vivir con más tranquilidad. Y otras que entienden más, pero cargan con más ansiedad. La prisión narrativa. Tu mente necesita una historia, un sentido, un por qué, y lo crea. Arma un relato sobre quién sos, sobre lo que te pasó, sobre hacia dónde vas. Pero ese relato también te limita, porque empezás a actuar en función de esa historia. Yo soy así, a mí siempre me pasa esto. No puedo cambiar, y sin darte cuenta, quedas atrapado en un personaje. Ahora frena, y pregúntate, ¿cuántas cosas que crees sobre vos son realmente ciertas? ¿Y cuántas son solo historias repetidas? La arquitectura de las decisiones. Pensamos que elegimos libremente, pero la mayoría de nuestras decisiones están condicionadas por el contexto, por el lenguaje, por cómo se presentan las opciones. Incluso pequeñas variaciones cambian lo que elegís. Entonces, ¿elegís vos o elegís dentro de un sistema que ya te está guiando? Comparación cultural. No todas las culturas viven la autoconciencia de la misma forma. Algunas fomentan la introspección constante. Otras priorizan la acción, la comunidad, el presente. Algunas buscan sentido individual. Otras disuelven el yo en algo más grande. Y esto cambia todo, porque lo que para vos es una crisis existencial, para otra cultura puede no existir. Entonces, ¿tus conflictos son realmente tuyos? ¿O son el resultado del entorno en el que aprendiste a pensar? Y ahora llegamos a algo todavía más profundo. El olvido. Olvidar no es un error, es una función, es necesario, porque si recordaras absolutamente todo, no podrías vivir. El olvido filtra, simplifica, protege, pero también borra versiones tuyas, borra momentos, borra posibilidades. Entonces, ¿sos todo lo que viviste? ¿O solo lo que recordas? Y acá se cierra el círculo. La autoconciencia te permite entender más, pero también te expone a más preguntas. Te da claridad, pero también incertidumbre. Te da control, pero también ansiedad. Entonces, ¿es un regalo o una carga? La respuesta no es tan simple, porque tal vez no se trata de elegir. Se trata de aprender a convivir con ambas cosas, de usar la conciencia, sin quedar atrapado en ella, de observar, sin paralizarte, de cuestionar, sin perderte. Ahora lleva esto a tu vida. ¿Cuántas veces te sobrepensaste hasta bloquearte? ¿Cuántas decisiones postergaste por analizar demasiado? ¿Cuántas historias sobre vos mismo repetís, sin cuestionarlas? Y más importante aún, ¿qué pasaría si pudieras observar tu mente, sin identificarte completamente con ella? Tal vez no sos tus pensamientos. Tal vez sos el espacio donde esos pensamientos aparecen. Y si eso es así, entonces hay algo en vos que no está atrapado. Algo que puede mirar, sin quedar preso. La autoconciencia no tiene que ser una jaula. Puede ser una herramienta, pero solo si dejas de usarla contra vos. Y ahora te dejo con esto. No para que lo entiendas rápido, sino para que lo dejes trabajando. Si pudieras soltar por un momento la necesidad de entender todo, ¿qué cambiaría en tu forma de vivir? Tal vez el problema no es que pensás demasiado. Tal vez es que nunca te enseñaron a parar. Y en ese espacio, puede empezar algo distinto. ¿Qué pasa cuando una especie se vuelve consciente de sí misma? El efecto observador. En física, observar un fenómeno puede modificarlo. Pero en la mente humana pasa algo todavía más profundo. Cuando empezás a observar lo que sentís, lo transformás. Un miedo observado ya no es el mismo miedo. Una emoción analizada pierde espontaneidad. Un impulso cuestionado se debilita.
Y entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto sos auténtico? ¿Y hasta qué punto sos una versión editada de vos mismo? El problema de la memoria. Creemos que recordamos el pasado, pero en realidad, lo reconstruimos. Cada vez que recordas algo, lo modificas, lo reinterpretas, lo adaptas a quién sos hoy. Tu historia no es fija, es un relato en constante cambio. Entonces, ¿quién sos realmente? ¿El que vivió esos momentos? ¿O el que los está reinterpretando ahora? La trampa de la recursividad. Pensar sobre lo que pensás. Y después pensar sobre ese pensamiento. Y después analizar por qué lo analizaste. Es un bucle, y puede volverse infinito. Tu mente no tiene un botón de apagado natural. Puede girar sobre sí misma durante horas, días, años, sobreanalizando, reprocesando, recreando escenarios. Y ahí aparece otra pregunta. ¿Tu mente te está ayudando? ¿O te está atrapando? La paradoja de la confianza. Para actuar, necesitas seguridad. Pero para pensar profundamente, necesitas dudar. Cuanto más cuestionas, más ves las grietas. Cuanto más entendés, más incertidumbre aparece. Entonces, es mejor saber más, o vivir con certezas más simples, porque hay personas que no se cuestionan tanto, y parecen vivir con más tranquilidad. Y otras que entienden más, pero cargan con más ansiedad. La prisión narrativa. Tu mente necesita una historia, un sentido, un por qué, y lo crea. Arma un relato sobre quién sos, sobre lo que te pasó, sobre hacia dónde vas, pero ese relato también te limita, porque empezás a actuar en función de esa historia. Yo soy así, a mí siempre me pasa esto, no puedo cambiar, y sin darte cuenta, quedas atrapado en un personaje. Ahora frena, y pregúntate, ¿cuántas cosas que crees sobre vos son realmente ciertas? ¿Y cuántas son solo historias repetidas? La arquitectura de las decisiones. Pensamos que elegimos libremente, pero la mayoría de nuestras decisiones están condicionadas por el contexto, por el lenguaje, por cómo se presentan las opciones. Incluso pequeñas variaciones cambian lo que elegís. Entonces, ¿elegís vos o elegís dentro de un sistema que ya te está guiando? Comparación cultural. No todas las culturas viven la autoconciencia de la misma forma. Algunas fomentan la introspección constante, otras priorizan la acción, la comunidad, el presente. Algunas buscan sentido individual, otras disuelven el yo en algo más grande. Y esto cambia todo, porque lo que para vos es una crisis existencial, para otra cultura puede no existir. Entonces, ¿tus conflictos son realmente tuyos? ¿O son el resultado del entorno en el que aprendiste a pensar? Y ahora llegamos a algo todavía más profundo. El olvido. Olvidar no es un error, es una función, es necesario, porque si recordaras absolutamente todo, no podrías vivir. El olvido filtra, simplifica, protege, pero también borra versiones tuyas, borra momentos, borra posibilidades. Entonces, ¿sos todo lo que viviste? ¿O solo lo que recordas? Y acá se cierra el círculo. La autoconciencia te permite entender más, pero también te expone a más preguntas. Te da claridad, pero también incertidumbre. Te da control, pero también ansiedad. Entonces, ¿es un regalo o una carga? La respuesta no es tan simple, porque tal vez no se trata de elegir. Se trata de aprender a convivir con ambas cosas, de usar la conciencia, sin quedar atrapado en ella, de observar, sin paralizarte, de cuestionar, sin perderte. Ahora lleva esto a tu vida. ¿Cuántas veces te sobrepensaste hasta bloquearte? ¿Cuántas decisiones postergaste por analizar demasiado? ¿Cuántas historias sobre vos mismo repetís, sin cuestionarlas? Y más importante aún, ¿qué pasaría si pudieras observar tu mente, sin identificarte completamente con ella? Tal vez no sos tus pensamientos. Tal vez sos el espacio donde esos pensamientos aparecen. Y si eso es así, entonces hay algo en vos que no está atrapado. Algo que puede mirar, sin quedar preso. La autoconciencia no tiene que ser una jaula. Puede ser una herramienta, pero solo si dejas de usarla contra vos. Y ahora te dejo con esto. No para que lo entiendas rápido, sino para que lo dejes trabajando. Si pudieras soltar por un momento la necesidad de entender todo, ¿qué cambiaría en tu forma de vivir? Tal vez el problema no es que pensás demasiado. Tal vez es que nunca te enseñaron a parar. Y en ese espacio, puede empezar algo distinto.